Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. Temas en el Evangelio de Juan. Lección número 11 para el sábado 14 de diciembre de 2024. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Bienvenidos, queridos amigos y queridos hermanos, a Escuela Sabática Fácil. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Aquí, como siempre, su servidor Néstor Salguera. Y su servidor César Vargas. Amén. ¿Cómo ha estado, César? Pues bien, gracias a Dios, Néstor. Qué Gracias bueno. por darnos la vida y la oportunidad de llegar ya a la lección número 11 de este trimestre. Así es. Ya, gracias a Dios, estamos por finalizar. A 2 lecciones estamos, ¿verdad? Lecciones de finalizar el trimestre y el año. Y el año, así es. Así que la gloria y la honra sea para nuestro Dios, porque como dijo Samuel. Así es. Samuel dicho una vez, hasta aquí nos ha hallado Jehová. Y Amén. eso ha sido con nosotros. Así es. Recuerden que estamos estudiando el folleto, ¿verdad?, de este cuarto trimestre, temas en el Evangelio de Juan. Para que no lo perdamos, aunque termine el trimestre, guardémoslo para que lo podamos repasar, porque es muy importante, ¿verdad? Y de paso, pues ya puede usted haciendo su pedido para el nuevo trimestre, ¿verdad? Así es, el nuevo folleto del año 2025, ¿verdad? Así es, vamos a ver de qué se trata. Ya en la próxima lección ya vamos a tener un adelanto, ¿verdad? Así sí. Sí. Recuerden también que estamos estudiando el libro Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática de la escritora Elena G. de White. César, ¿cuál es el consejo que encontramos ahora en este libro? Ok, el consejo lo encontramos en la página número 26 y 27. Dice así: escudriñar las Escrituras, dice Juan 5:39. Cuando investigamos la palabra de Dios, los ángeles están a nuestro lado, reflejando los claros rayos de luz sobre las sagradas páginas. Imagínate. La mente debe ejercitarse en las solemnes verdades de la palabra de Dios, o de otra manera se debilitará. Qué maravilloso saber, César, de que cuando uno está leyendo la palabra de Dios no está solo. Hay ángeles, sobre todo está el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí dándonos sabiduría para poder entender estas sagradas palabras. Me gusta la última parte, César, como dice, la mente debe ejercitarse, ¿verdad? O de otra manera se va a debilitar. Así es. O sea que no es solamente leer la palabra de Dios los sábados, los días de culto, porque no tendría ningún resultado positivo en nuestro crecimiento espiritual. Necesitamos leerla continuamente para que nuestra mente pueda ejercitarse en recibir esos rayos de luz, ¿verdad? Hablando de eso, dice acá: si día tras día estudiamos con diligencia y oración la palabra, veríamos diariamente alguna hermosa verdad bajo una nueva, clara y edificante luz. Imagínate, qué maravilloso, ¿verdad? Así que, familia, estudiemos la Biblia, la palabra de Dios, los líderes, los maestros, los alumnos, todos, ¿verdad? Estamos involucrados en esto. Y por esto. eso es que la iglesia ha diseñado este folleto, porque es para estudiar esos temas, ¿verdad?, que son relevantes en la Biblia. Está aquí condensado, por así decirlo, ¿verdad? Así es. Entonces entendemos mejor el asunto. Así es. Bueno, vamos a pasar entonces al estudio, César, de la lección número 11. Tiene como título, César: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Así es. Vamos a orar. Querido Dios y Padre amado, te damos gracias en este momento. Gracias por tu bondad, oh Dios, por tu misericordia. Gracias porque nos has guardado, Dios, nos has cubierto, Dios, con tu manto de justicia. Pedimos, Padre, primeramente el perdón de nuestros pecados. Y segundo, Dios, que nos des el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas para que podamos, oh Dios, ser guiados por Él y poder entender tu palabra y de esa manera poder hacer tu voluntad, Padre. Muchas gracias por todo. Pedimos por cada una de las personas que están conectadas en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Texto para memorizar lo encontramos en el libro mismo de San Juan, César, y quiero compartirlo. Dice San Juan 14:26. Aquí Jesús, César, ya está despidiéndose de sus discípulos, ¿verdad? Sí, está en el discurso de despedida. Correcto. Y ahora dice él: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he
dicho. Amén. Qué maravilloso. Aquí Jesús, César, nos promete que aunque estemos, pasando por momentos difíciles, el Espíritu Santo nos va a consolar, un consolador, dice. Sí. Y también nos va a cesar a enseñar las cosas o a recordar las cosas que hemos aprendido de Jesús. Así es. Este texto es importante porque nos recuerda que el Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona. Es una persona. Y eso lo vamos a estudiar esta lección. Como tú decías, consuela y dice enseña y recuerda. Y recuerda. Son tres actividades que solo una persona puede realizar. Puede ser. Una fuerza no te puede consolar, ni te puede enseñar, mucho menos te va a poder recordar algo, ¿verdad? Así es. Dice la introducción, César, del día sábado. Sí, el Evangelio de Juan es un mosaico de temas. Primero, Juan recurre a las señales y milagros para demostrar que Jesús es el Mesías prometido, ¿verdad?, por los profetas. En segundo lugar, Juan utiliza una serie de testigos para proclamar a Jesús como el Cristo. Y en tercer lugar, también utiliza la afirmación "yo soy" para señalar su divinidad. Amén. Los tres miembros de la deidad son mencionados en Juan, en los versículos 1, 4 y 14, 18, 32 y 34, ¿verdad?, de este capítulo 14. Y durante siglos los seres humanos, César, han intentado comprender plenamente la naturaleza de la deidad. A veces nos han llamado trinitarios, así es, ¿verdad?, la palabra. Sí. Trinitario. Pero como eso no es posible, muchos niegan su existencia. Sin embargo, no es inteligente rechazar algo solo porque no podemos comprenderlo plenamente o porque no encaja en los estrechos límites del razonamiento humano. Es decir, ¿cómo va a existir tres dioses pero a la misma vez es un Dios? Ese es el cuestionamiento que tenemos, ¿verdad? Así es. Bueno, dice Juan, dice que si queremos entender a Dios, debe mirar a Jesús y lo que ha sido revelado en la palabra de Dios. Amén. Hay un texto que, Deuteronomio 29, Néstor, dice que lo que se nos fue revelado es para nosotros. Lo que no ha sido revelado, Dios se lo ha reservado. así es porque no tenemos la capacidad de entenderlo ahora, pero tenemos la promesa de que un día, cuando estemos con Dios allá en la eternidad, tendremos la suficiente memoria, el tiempo y la capacidad para poder entender estos temas. O por lo menos ampliar el conocimiento, ¿verdad? Porque conocer a Dios en toda su plenitud será difícil. Ahora, algo importante que dice aquí, César, no podemos rechazar esta enseñanza solo porque no lo podamos comprender, ¿verdad? Necesitamos ser abiertos y poder, sobre todo, ser abiertos ante la palabra de Dios. Sí, es que existen, y es lo que vamos a ver acá, tres Así personas independientes, pero unidos en un mismo propósito. Así es. Así que vamos a pasar entonces al día domingo 8 de diciembre, César, el Padre Celestial. Y comenzamos con el Padre, ¿verdad? Así es. Dice, el Evangelio de Juan está escrito desde el punto de vista de la narración bíblica global, empezando, ¿verdad?, por nuestros orígenes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, como dice Génesis 1.1. Acuérdate que dice Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era Dios, ¿verdad? Ahora, lo que equivale a decir que en el principio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon los cielos y la tierra. Ellos son la fuente de todo lo que existe. Ellos crearon el universo, incluidos los seres que lo habitan. En nuestro planeta hubo una creación especial de diversas formas de vida. Y lo más especial de esa creación fue la humanidad. César, ¿y qué es lo que nos hace especial en la creación? ¿Por qué la humanidad es especial? Porque Dios, recordemos que en el relato de la creación todo lo creó por el poder de su palabra. Y solamente al hombre lo hizo con tiempo, lo hizo con sus propias manos, porque dice que formó al hombre del barro. Entonces vemos que hay un tiempo especial para nosotros. Así es, pero además de eso, Néstor, la misma creación, Dios acondicionó el mundo para el hombre. Para el hombre, correcto. Hizo todo, lo hermoseó. Y cuando ya estuvo listo el mundo, entonces hizo al hombre como corona de la creación. Y lo dejó para que él pudiese habitar en un mundo perfecto y maravilloso, ¿verdad? Así es. Bueno, pero ¿qué pasó? Pero dice que el pecado, entre otras cosas, hizo una interrupción en esa relación que teníamos con Dios. Y eso lo dice el capítulo 3 de Génesis. Dios, el Hijo, asumió nuestra naturaleza humana en la persona de Jesús
para restaurar el conocimiento de Dios y traer la salvación a la humanidad. Mientras estuvo aquí, Jesús sometió su vida al Padre y vivió en armonía con su orientación. Ahora, yo tengo entendido, y la Biblia así lo declara, que son 3 personas iguales. No es que el Padre sea mayor, o que el Hijo sea mayor, o el Espíritu Santo sea menor. Simplemente ellos asumen roles. Bueno, como dice aquí el comentario, Jesús se sometió voluntariamente a su Padre. A su Padre. No porque a veces pensamos que tal vez el Padre es el jefe y el otro son subordinados. Sino que, fíjate que hablando en el plano de la iglesia, yo imagino como por lo menos cuando se elige un cuerpo de ancianos, ¿verdad? Primer anciano, segundo anciano. Se elige un primer anciano porque debe haber uno que saque la cabeza, por así decirlo, que esté al frente de todo, pero no porque sea mejor, ¿verdad?, que los demás. Simplemente porque alguien debe de representarlo. Ahora, y los otros, como decíamos, no son inferiores, ¿verdad? Entonces, sino que cada quien toma un rol. Y esto es lo que hace acá la deidad, lo que ellos hacen. Sí. Ahora, todos participaron de la creación, todos participaron de la creación de todo lo que existe y sobre todo, César, todos han participado en cuanto a la redención de la humanidad. Así, es que ellos trabajan juntos. El Padre habla, él dice en la Biblia que el Espíritu Santo es el que se movía sobre las aguas ordenando las cosas. Pero también Colosenses dice que nada se hizo sin la intervención de Jesús. Así que, como te digo, es cuestión de roles, no de rangos, digamos. De rango, por así decirlo. Es correcto. Qué maravilloso. Aquí encontramos, César, qué funciones del Padre describe en los siguientes pasajes. Bueno, recordemos que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida. O sea, ¿qué función es esa? Dios consintió. Correcto. Aprobó. Fíjate que el libro, si no me equivoco, fue la historia de la redención. Dice que cuando el hombre cayó, los ángeles dejaron de tocar en la armonía, la música que tienen allá. ¿Y qué pasaría ahora con la humanidad? Y dice el hermano White que apareció Jesús y fue donde el Padre. Y entró y salió, y entró y salió 3 veces. ¿Qué hablarían? No está a nuestro alcance. Sin embargo, a la tercera vez que él salió, él reveló ya el plan de salvación, que había puesto de acuerdo con su Padre desde antes de la fundación del mundo, lo que él iba a venir a hacer acá. Y ese plan estaba, no crean que los agarró a quemarropa. Ya ese plan estaba diseñado desde antes, como dice, antes de la fundación del mundo. Solamente que estaba como que tú crees algo o tú tienes algo guardado y dices, lo voy a ocupar por cualquier cosita, como cuando tenemos un extinguidor. Un extinguidor ahí está. No es para utilizarlo todos los días. Todos los días, solamente cuando hay una emergencia. Y a veces hasta se vence, pues ahí está. Entonces el plan de la redención ya estaba. Solo estaba, ¿verdad?, a disposición, ¿verdad?, cuando lo iban a ocupar. Dice San Juan 5:22, el Padre a nadie juzga, sino que el juicio se lo ha dado al Hijo, ¿verdad? Así es. Entonces vemos que la función que tiene el Padre es también, como tú dices, de consentir, de darle a Jesús, ¿qué cosa? Autoridad. Sí, recuérdate que Él es el que tiene las dos naturalezas, el que nos entiende mejor. Y por lo tanto, a ver, si tú conoces un tema, yo te digo, Néstor, hacerte cargo porque vos sos el que entendés ese asunto. Así es. Yo no. En este caso, es lógicamente que Jesús no sea nuestro juez, porque Él es el que vino, murió, intercede por nosotros. Y nos entiende bien. Y entiende bien el asunto, así que nos juzgará con justicia. Correcto, y por eso dice el apóstol Pablo en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, así es, ¿verdad? Porque Él nos entiende. Dice aquí César también abajo, estos versículos presentan al Padre en estrecha relación con Jesucristo, su Hijo. El Padre tiene un contacto íntimo con nuestro mundo y una profunda participación en nuestra salvación. Así es. Más claro, no canta un gallo. El Padre tiene una relación, como dice, estrecha. Ahora, algo que tenemos que aprender nosotros es que esa misma relación que Jesús tenía con el Padre, nosotros también tenemos que tenerla con el Padre. La podemos tener, está a nuestro alcance, pero depende de nosotros. Sí, por eso, o sea, para que nosotros podamos conocer al Padre, primero tenemos que conocer a Jesús
y Jesús nos lleva al Padre. Sí. Qué maravilloso. Y recuérdate que en cada situación de Jesús siempre el Padre estaba ahí. Sí. Aparecía la voz o mandaba alguna señal. O sea, le dio seguimiento. No es que lo mandó ya. Él estuvo aún en la muerte. Sí. Cuando se oscureció todo aquello, el Padre estaba ahí como velando su identidad, pero estaba presente. Sí, porque hasta Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado, verdad? Vemos también que algo importante, César, aquí hay una pregunta. ¿Qué nos enseña esta verdad acerca del amor de Dios hacia nosotros? Bueno, la respuesta creo que todos la tenemos, ¿verdad? ¿Qué nos enseña esto acerca del amor de Dios por nosotros? Bueno, el Padre, como Padre, hablemos de un Padre, todos nosotros como Padre queremos lo mejor para nuestros hijos. Claro. Y queremos guardarlos y protegerlos de cualquier situación y de cualquier enemigo que pueda venir. Porque lo más importante para los padres son sus hijos. Pero en este caso el Padre dio a su Hijo para salvar a la humanidad. Ahora, César, imagínate que te pida un hijo tuyo para salvar a unas personas que ni las conoces, que han sido lo más cruel, podemos decir. Y imagínate esta acción. Está difícil. Sí. Tal vez le mandaré algún depósito hacia casa. Bueno, Sí. mira lo que dice este comentario. Dice, la posición de Cristo con el Padre es de igualdad. Eso le permitió convertirse en ofrenda por el pecado de los transgresores. Era plenamente suficiente para magnificar la ley y engrandecerla. Como cuando Jesús dijo, oíste que fue dicho, y yo le digo, o sea, lo que estaba diciendo es que tenía la misma autoridad que el Padre. Sí. Para ampliar la ley, y eso es importante. Bueno, lección en el día lunes 9 de diciembre, César, Jesús y el Padre. Sí. Ahora aquí, hablamos del Padre Celestial aquí, pero ahora vamos a hablar entre lo que pasa o la relación de Jesús y su Padre, ¿verdad? Dice aquí, fuimos creados por un Dios para tener una relación personal con Él, ¿verdad? Sin embargo, a causa del pecado, ¿qué pasó? Esa relación fue radicalmente interrumpida. Podemos ver el impacto inmediato de esta ruptura en la historia del jardín del Edén. Adán siempre estuvo, César, pendiente cuando llegaba el Padre al jardín. Siempre lo recibía, él es el que le daba la bienvenida, él es el que estaba ahí. Y solo habían dos. Sí, por eso te digo, o sea, él estaba entusiasmado, pues te quiero decir. Ah, claro. ¿Verdad? Dice aquí, Adán siempre había dado la bienvenida a la presencia divina. Se ocultó ahora, sin embargo, no podía esconderse de Dios. ¿Quién llamó a Adán? Después del pecado, lo primero que hace Adán es esconderse. ¿Verdad? Así es. Pero esto demuestra también lo que estamos hablando, el gran amor del Padre, que fue a buscar a Adán. Fue a hablar, como te digo, no mandó a nadie, él fue de primera mano personalmente para hablar con él. Y por eso Dios le buscó y le dice, ¿dónde estás tú? Si lo había encontrado, él sabía, como hemos discutido varias veces. Dios quería como hacerle comprender a Adán lo grande del paso que había dado y la necesidad que tenía ahora de buscarle. O sea, de alguna manera se había modificado la relación con Dios. Sin embargo, esto no había cambiado. Cambió el hombre. Pero Dios no. hacia nosotros no. No. Entonces, aún sabiendo, ¿verdad? Aún sabiendo el Señor como Padre, como Creador, sabiendo que ya el hombre estaba manchado por ese pecado, su forma de verlo siempre fue la misma. Pero es que, o sea, como padres, hablando terrenalmente, cuando tu hijo se equivoca, no lo vas a castigar o a desechar por eso. Tú tratas de encauzarlo de nuevo, ¿no? Así es. Esa es la idea, de restaurarlo. De que te cuente qué pasó, hijo. Sí. Y tenés que buscar una solución. Así es. ¿Verdad? Y entonces Dios no pudo haber dejado solo a nosotros aquí. Así es. Sin embargo, Él tomó las cartas, ¿verdad? Como te digo, tomó la rienda del asunto y entonces decidió buscarnos. Y eso nos habla mucho del amor que tiene Dios por nosotros. Por eso también Juan capítulo 3, 16, que hablamos de Jesús, que Él murió por nosotros, pero dice que Dios nos amó. Y por eso Jesús vino, si no, no hubiese venido. Sí.
Si no hubiera dicho, bueno, ¿y para qué voy a estar ocupando este plan por estas personas que no amo? Y lo que realmente tenemos que entender es que el amor es vital, ¿verdad? El amor de Dios hacia nosotros. César, después de que esté el pecado, después que el hombre cae y se separa de Dios, ahora la solución es Jesús. Sí. Esa es la solución. Pero la pregunta es, ¿para qué Jesús se hizo hombre o se hizo carne? Bueno, la Biblia dice que lo que él quería era restaurar esta relación. No había otra manera. Los escritos dicen de que los ángeles se ofrecieron para esto, pero ellos, la deuda era grande que no podía pagarse con un ser creado. Tenía que ser el responsable de la creación, el que tenía que morir. Y para eso vino Jesús, un miembro de la deidad, se hizo humano. Y como resultado, dice, la humanidad ha recibido la plenitud y la gracia divina a través de Jesús. Qué tremendo. Nosotros tenemos que entender, familia, que Jesús es responsable por nuestra existencia, sí, pero no es responsable por nuestros pecados. Ya cada quien es responsable. Dice aquí la última parte, vino a declarar la gloria de Dios para que la relación rota por el pecado pudiera ser restaurada, al menos para quienes estuvieran dispuestos a aceptar por fe lo que se les había ofrecido en Cristo Jesús. O sea, Jesús vino a la tierra a morir por todos, pero no todos van a ser salvos. Hay una condición. Pero eso no depende ya de Dios. Sí, correcto. Es lo que te digo. Ya ahora depende de cada ser humano si acepta o rechaza esa salvación que está disponible hoy, ¿verdad? Para nosotros. Así es. ¿Qué hay en Jesús exactamente, César? Bueno, dice el comentario, en Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. Eso lo dice el hermano Joy, lo estudiamos la vez pasada, ¿no? Sí. Sin embargo, como Hijo encarnado que se despojó a sí mismo, según Filipenses 2:7, del ejercicio de su prerrogativa, Cristo, hablando de su existencia en la tierra como hombre entre los hombres, podía referirse a su posición de la vida como un don de Dios. La divinidad en Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Dice el Deseado de toda la gente, página 501. Bueno, y sigue diciendo ahí, Dios no fue reconocido por la humanidad, según Juan 17:25, por lo tanto, envió a su Hijo único, según Juan 9:4, para que el Padre pudiese ser reconocido. Entonces Jesús tenía, aparte de la misión, César, de restaurar a la humanidad y aparte de dar su vida por la humanidad, también tenía otro propósito, y era el de mostrarnos el carácter verdadero de su Padre. Sí, recuerda que el conflicto en el cielo no era por poder. Si ha sido por poder, Dios lo hubiera destruido inmediatamente. Entonces, lo que hizo el diablo fue tomar argumentos contra Dios, el carácter de Dios. Así es, mancharlo, por así decirlo, ante los ángeles y el universo. Y entonces, ahora Dios tenía que mostrar lo contrario. Pero imagínate que si Dios hubiera destruido al diablo, porque muchas personas nos preguntan esto, ¿por qué no lo destruyó? La creación hubiera creído que lo que decía el diablo era cierto. Correcto, hubiese tenido dudas. Y hubiera sido un mártir para ellos. Correcto, porque hubieran dicho, por algo lo destruyó. Porque tal vez había algo que... O hubiera incrementado la rebelión, o simplemente los demás seres obedecieran por temor. Y no se trata de eso, por eso Dios ha dejado que corra todo este asunto. Para poder aclarar ante el universo completo. Familia, creo que en este día lo que la lección nos muestra es que lo que estaba en tela de juicio era el carácter de Dios, pero Jesús vino a esta tierra, familia, para mostrarnos el verdadero carácter de su Padre. Amén. Y el Padre es amor incondicional, ¿verdad? Sí. Bueno, pasamos al día martes. Conocer al Hijo es conocer al Padre. Así que si nosotros queremos conocer a nuestro Padre Celestial, necesitamos, por ley, como dicen, conocer al Hijo. Necesitamos conocer a Jesús. Sí, bueno, no es que sea el mismo, ¿verdad? Porque ya lo hemos dicho otras veces, son dos personas distintas, pero son tan idénticos en cuanto a su comportamiento y en cuanto a su carácter. Su carácter,
De tal manera que tú viendo a Jesús, te estás viendo al Padre. Sí. Fíjate que me llama la atención, César, porque, y quiero hacer un paréntesis pequeño aquí. ¿Ustedes se acuerdan de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos? César, y nosotros entendemos que la ley moral de Dios es el reflejo del carácter del Dios mismo. Así es. Entonces, para que nosotros podamos entender algo importante, la ley de Dios es el carácter. Entonces, lo que significa es que si Dios nos dio su carácter en letra, es para que ese carácter pueda ser introducido en nosotros y poderlo reproducir. Qué tremendo, ¿verdad? Sí. Por eso recuerda que en el nuevo pacto, según Jeremías 31, y que también aparece en Hebreos, Ajá. el nuevo pacto no cambia la ley. Cambia el lugar. El lugar de la ley. Porque no, dice, no la pondré ya en tablas de piedra, sino en el corazón. sino en el corazón. Como tú dices, lo que quiere Dios es reproducir a través de esos mandamientos su propio carácter. Su propio carácter. Porque si yo guardo los 10 mandamientos, voy a amar a Dios y voy a amar a mi prójimo. Así es. Y fíjense que San Juan 14:15, así es. Sí. San Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y está hablando de los 10 mandamientos. Y está hablando primeramente del amor a Dios, si me amáis. Sí. Qué interesante. Dice la introducción del día martes, a lo largo del Evangelio, Juan, el apóstol, describe cómo Jesús, el Hijo, realiza actividades que señalan al Padre. Jesús explica quién es el Padre y muestra cuál es su relación con nuestro mundo. Todo esto está en consonancia con Juan 1:18, que dice que Él da a conocer, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender que Jesús tuvo, dicho en esta tierra, la responsabilidad de dejar en la mente de todos aquellos que le escucharan, César, quién era el Padre realmente. Porque seguramente tenían prejuicios y preconceptos acerca del Padre, de un Padre tirano, de un Padre que juzga, que te castiga, y que todavía en este tiempo se escucha, Dios me castiga porque no me ama, Dios no me quiere, y vemos tantas cosas que eso no es lo que Jesús vino a presentar. Así es. A veces, bueno, a uno pequeño también enseñaban esas cosas, que Dios se hacía, más especialmente cuando era Semana Santa, Néstor, y uno no podía hacer nada porque ya nos presentaban a un Padre enojado, como con un látigo, buscando a ver quién se mueve para darle. Y no es eso lo que el Padre que nos presenta Jesús, la Biblia, sí, que Jesús nos dio a conocer. Dice el segundo párrafo, Jesús era el representante del Padre en la tierra y vino a cumplir en carne humana su voluntad. De hecho, Jesús dijo que en todo procuraba hacer la voluntad del Padre y no la suya, según San Juan 5:30. A primera vista, esta afirmación puede parecer sorprendente, pero muestra que Jesús estaba totalmente consagrado al Padre. Es decir, que todo lo que Él hacía, César, y lo que Él hablaba era porque el Padre, a través de la oración, era lo que Él le decía que hiciese. Y es lo que nosotros necesitamos ahora experimentar. Él decía, yo nada hago si mi Padre no me lo dice. Así es. Yo lo que digo me lo dijo mi Padre. O sea, esa relación tan estrecha que había con Él, de tal manera que en Jesús se veía al Padre. Por eso, recordemos que vimos en el capítulo 14, ¿verdad? Cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre, nos basta. Y Jesús dijo, tanto tiempo que están conmigo y no conocen al Padre. Qué maravilloso. Mira lo que dice aquí César. Jesús dijo también que había sido enviado por el Padre para terminar una obra, ¿verdad? Para terminar su obra, la salvación de la humanidad, y que el Padre mismo daba testimonio de su obra. Y es lo que Jesús vino a dar testimonio. ¿De qué? De las obras del Padre. Es decir, que si nosotros entendemos ahora que Jesús dio su vida y que todo lo que Jesús hizo en la tierra en favor de la humanidad, es lo mismo que el Padre estaba haciendo desde el cielo. Y esa comunión, lo más importante es que esa comunión ahora nosotros también la podemos tener. Dice aquí un comentario, dice, mira, Dios manda que llenemos la mente con pensamientos grandes y puros. Desea que meditemos en su amor y misericordia, que estudiemos su obra maravillosa en el gran plan de redención. Entonces vamos a poder comprender la verdad con claridad cada vez mayor. Nuestro deseo de pureza de corazón y claridad de pensamiento serán más elevados y más santos. El alma que mora en la atmósfera pura de pensamiento santo será transformada por la comunión con Dios por medio del estudio de las Escrituras. Tremendo. Y o sea que nosotros podemos alcanzar ese grado de consagración. Claro que sí, está tan dispuesto. Es que el Padre recuerda cuando Jesús le dijo, si ustedes le dan buenas cosas a sus hijos siendo malos,
Cuanto más nuestro Padre Celestial que le dará las el cosas, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Qué maravilloso. ¿Qué quiere el Padre con nosotros? ¿Qué es lo que quiere? Mira lo que dice aquí, me gusta porque lo resalté. El Padre quiere que las personas tengan vida eterna, que se encuentren en Jesús, quien promete resucitarlas en ocasión de su segunda venida. O sea, que el Padre está interesado. Vimos que Adán se ocultó. ¿Quién llegó a visitar a Adán? El Padre. ¿Quién tuvo la iniciativa entonces? El Padre. ¿Quién tiene la iniciativa de poder salvarnos? El Padre. Y él mismo muestra que Jesús es el único camino para llegar a él. Así es. Así que, familia, no perdamos esta oportunidad. Dios el Padre está ansioso por vernos en el reino, ¿verdad? Él es uno... sabemos que la deidad está interesado, pero hablemoslo así como lo estamos estudiando. El Padre tiene anhelos de tenernos con Él. Así es. Recuerda que Él lo dio todo por nosotros. Así es. Su Hijo. Y si nosotros no podemos dar un hijo, deberíamos entender lo que le costó al Padre. Y un ejemplo vivo de eso es Abraham. Cuando Dios le pidió a Isaac, porque estaba haciendo algo, y nosotros podemos ver el sufrimiento de Abraham. O sea, tu único hijo, el hijo de la promesa, y que te lo pidan. Y sobre todo te lo está pidiendo tu amigo Dios, porque era amigo. Dame tu hijo. O sea, ese dolor de esos 3 días para caminar al monte de, ¿cómo se llama? El monte que iba... Monte Moria. Vemos que esa aflicción es la misma que pasó el Padre cuando Jesús vino en esos 3 años y medio a la tierra. Imagínate que a veces... Esos 33 años, perdón. A veces nos piden, y por lo menos me piden este celular. Yo le digo, pues si es el único que tengo, ¿cómo te lo voy a dar? Imagínate ahora el único hijo. O sea, la grandeza, ¿no?, del amor de Dios y el sacrificio que Él hizo para nosotros. Familia, valemos mucho para nuestro Dios. Pasamos el día miércoles, César, el Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? Y vemos que en el versículo para memorizar resaltamos que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, sino que es una persona. Una persona. Ahora, es una persona. La única referencia que tenemos del Espíritu Santo es esa palomita que descendió sobre el bautismo de Jesús. Pero no tenemos una imagen, ¿no? Una imagen. Por lo menos del Padre, el libro de Daniel dice que es un anciano de días. Un anciano de días. Un anciano, pero sin arruga, imagino yo, ¿verdad? No sé cómo será eso. Sí. Y también Jesús ya lo conocemos porque vino acá. Pero el Espíritu Santo no hay descripción. Sí. Los hombres no lo pueden explicar porque el Señor no lo ha revelado. Y si no lo ha revelado, no nos metamos en este asunto porque nos vamos a enredar. Lo que sí sabemos es que si el pecador responde a la influencia vivificadora del Espíritu Santo, será inducido a arrepentirse y a comprender la importancia de obedecer los requerimientos divinos. Qué tremendo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo tiene un gran trabajo. El Espíritu Santo es el agente, o mejor dicho, como agente, César, regenerador para hacer efectiva la salvación orada por la muerte de nuestro Salvador Jesús. El Espíritu Santo está tratando constantemente de llamar, ¿qué cosa? Nuestra atención, nuestra vista a Jesús. ¿Para qué? Para que podamos reconocerlo. Ahora, cuando nosotros entendemos el trabajo del Espíritu Santo, vamos a entender entonces, César, cómo es que hemos llegado hasta acá. Porque nosotros hoy estamos acá no porque nosotros queremos, sino porque el Espíritu Santo nos ha traído, ¿verdad? Y todo aquel que decide aceptar a Cristo, familia, es porque el Espíritu Santo te ha tocado. ¿Cuáles son los dones del Señor que el Señor nos ha dado? El perdón, el saber perdonar, el arrepentimiento. O sea, que eso solo lo da Dios. Y que todos son dones. ¿Verdad? Todos es el fruto del Espíritu Santo. Sí, no lo puedes tener. Sí, ahora, ¿cómo te diría? El Espíritu Santo es todopoderoso, al igual que Dios. El Espíritu Santo es omnipresente. Por eso Jesús dice, le voy a enviar otro consolador, otro igual a mí. ¿Verdad? Lo único que Jesús ahora, por el asunto del cuerpo humano que posee, está limitado por el espacio, pero el Espíritu Santo no. Y mientras el Espíritu, Jesús y el Padre están allá, habiéndolo el juicio, en el santuario celestial, la última etapa del santuario celestial, el Espíritu Santo está haciendo su obra acá. No independiente,
sino está trabajando por la misma causa. Siempre en conexión con el plan Completa relación, sí, con el plan de redención. Y me gusta porque fíjense, familia, que nosotros podemos entender algo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, César, Dios hablaba directamente con los profetas. Todo desde el Génesis hasta Malaquía hablaba. Después de ahí, en el Nuevo Testamento, comienza el ministerio de Jesús. Ahora Jesús tiene su parte. Y entonces Él comienza a hacer, incluso el Padre llegó a decir en el monte de la transfiguración, este es mi Hijo amado, a Él oíd, ¿verdad? Ahora, Jesús termina su ministerio y dice, viene otro Consolador. Él los va a guiar hacia toda verdad y Él estará con vosotros. Es decir, que cada uno, como hablamos al comienzo, tiene su rol y su etapa. Ahora, ¿qué viene después del Espíritu Santo? Nada. Ya después del Espíritu Santo, familia, viene todo. Ya el trabajo. Correcto. El trabajo del Espíritu Santo termina en una fecha estipulada por la deidad cuando el Espíritu Santo se retire de la tierra. Y entonces aparece el Rey de Reyes y Señor de Señores por su pueblo en su segunda venida, ¿verdad? Así es. Bueno, si ustedes leen la Biblia, hay muchos, ¿cómo le llaman? Atributos que solo una persona tiene. Por lo menos hablábamos en el versículo de memoria, Juan 14, donde dice que Él nos va a recordar, ¿verdad? Luego dice que Él va a dar testimonio de Jesús, ¿verdad? Él nos va a convencer. Hechos 13:11 dice que Él habla. Él dice que el Espíritu Santo habló y le dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para una misión. Luego, 1 Corintios 12:11 dice que Él reparte dones como Él quiere, ¿verdad? Él tiene, entonces, su propio raciocinio, y eso solo una persona la tiene, la capacidad de elegir. Y Hechos 5, 3 y 4, por lo menos hablando de la historia de Ananías y Zafira, Pedro le dice que ha mentido a Dios, pero que ha mentido al Espíritu Santo en el versículo 3, y luego en el versículo 4 le dice, has mentido a Dios. O sea, hablando del Espíritu Santo y dándole su atributo como Dios. Así es. Es importante entonces que entendamos que el Espíritu Santo, César, es una persona que estará con nosotros y Él se va a encargar de que las cosas las podamos hacer de la manera, correcta, pero en conexión a la voluntad de Dios. Bueno, ya hemos hablado del trabajo de convencernos, pero mira lo que dice este comentario. Después de convencer de pecado y de presentar ante la mente la norma de justicia, el Espíritu Santo quita los afectos de las cosas de esta tierra y llena el alma con el deseo de santidad. O sea, recibimos el Espíritu Santo, nos vacía de todos los afectos que tenemos en el mundo, y entonces los cambia y nos llena de esa santidad que necesitamos. Y cada vez que nos relacionamos con la palabra de Dios y oramos, el Espíritu Santo va entonces... Sigue trabajando. Va haciendo esa obra transformadora en nuestras vidas, ¿verdad? Ahí se cumple lo que dice el profeta, de que nuestra vida es como la luz de la aurora. Seguimos avanzando, no podemos quedarnos estancados. Así es. Y es importante que nosotros podamos entonces reconocer al Espíritu Santo como esa persona que estará con nosotros dándonos todo lo que necesitemos. Mira el último párrafo, como dice, qué bendición es entonces recibir al Espíritu Santo, que corrobora que Dios es verdadero. Como dice Juan 3:33, el Espíritu es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, la clave para saber qué es correcto, verdadero y bueno es la sumisión de nuestra razón y de la experiencia de nuestra vida a la palabra de Dios, mediante el poder del Espíritu Santo para persuadir y convencer de pecado. Sin el Espíritu Santo estamos listos, pero con el Espíritu Santo nosotros vamos a poder avanzar. Recordemos que Jesús le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el don del Espíritu Santo. Y ellos ahí estuvieron esperando. En el día del Pentecostés, ¿qué sucedió? Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron, César, a predicar de una manera tan maravillosa, pero fue el Espíritu Santo quien los usó a ellos. Ahora, recuerden que el Espíritu Santo ya había venido sobre sus discípulos. Sí. Recuérdate cuando Jesús se fue, Él le dijo,
En Juan, creo que el capítulo 20 le dijo, recibid el Espíritu y sopló sobre ellos. Y sopló sobre ellos. Pero después dice que ellos iban a recibir otro. O sea, lo que quiero recalcar acá es que el bautismo del Espíritu Santo no es una vez por todas. Sino que hay que estarlo... Se recibe y cada día. Hay que estarlo pidiendo. Un bautismo diario. Es correcto. Sí, porque no todos los días nosotros vamos a tener la misma consagración. Y tenemos muchos ejemplos. Por lo menos Sansón, dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y de repente Sansón andaba en otras cosas y así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Mantenernos en conexión con Dios para que la presencia del Espíritu Santo esté siempre en nosotros. Amén, así es. Bueno, pasaremos el día jueves 12 de diciembre, César, la oración de Jesús. Y aquí nos manda el capítulo 17 de Juan. Y esta oración es conocida como... La oración sumo sacerdotal de Jesús. ¿Qué nos dice ahí, César? Bueno, con esta oración, Jesús concluye su discurso de despedida. En última instancia, Jesús vino a esta tierra para restaurar la relación personal originalmente existente entre Dios y la humanidad. Realizó fielmente las señales que Dios le encomendó, comunicó a los humanos quién era Dios mediante las palabras y también acciones. Jesús dejaría pronto esta tierra, deseaba compartir una vez más su amor con sus discípulos. Quería que comprendieran la estrecha relación que existía entre Él, el Padre y el Espíritu Santo. Y quería que experimentaran la misma relación personal que Él tenía con el Padre y con el Espíritu Santo. En otras palabras, la oración de Jesús, César, tenía como propósito la unidad. ¿La unidad de quiénes? De sus discípulos con el Padre y con el Espíritu Santo. Porque sin esa unidad no podrían seguir los discípulos con el ministerio y la obra de la salvación que nos encomendó el Señor. Dice aquí un comentario, Dios, hablando de Jesús, en ferviente oración, pidiéndole que ayude a los que se equivocan. Únanse unos con otros y con Cristo. Estudien el capítulo 17 de Juan, dice, y aprendan cómo orar, cómo vivir la oración de Cristo. Y es que es una oración que César marca un antes y un después de la vida de Jesús. Antes, porque Él estuvo con todos sus discípulos, participó, pero ahora después, es decir, que antes porque Él estaba con ellos, y después porque ahora ellos estarán solos, ¿verdad? Bueno, humanamente solos. Sí, correcto, pero no va a estar Jesús. Y Jesús les dice en esa oración, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Porque ellos tenían que estar en el mundo, nosotros tenemos que estar en el mundo. Lo que Jesús está pidiendo es que nosotros no nos corrompamos con el mundo. ¿Ah? Y es interesante la manera, y bueno, y aquí podemos aprender cómo es la verdadera oración, ¿no? Sí. Hablando de la oración, porque él ya iba de viaje y entonces comienza a hablar con el Padre, a encomendar a sus discípulos, ayúdales para que sean uno, guárdalos del mundo, tú me los diste a mí, yo te los pongo ahora en tus manos para que los cuides, y cómo uno debe orar, ¿no? O sea, tener un diálogo con el Padre, ¿verdad? Es un diálogo. Tener, más que una oración, una conversación. Es una conversación. No es rezar. Rezar Correcto. Es repetir lo mismo todos los días, ¿no? Sino que esa oración debe ser dinámica, de acuerdo a la situación que estés viviendo. Si estás alegre, pues dile la alegría. Y si estás triste, también coméntale que Dios, para eso es la oración, para platicar. Sí, y qué tremendo ejemplo de Jesús, porque si nosotros comparamos la oración que Él dejó de modelo, Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, no es que vamos a repetir ese Padre nuestro, sino que es una idea de cómo debemos de presentarnos ante el Padre, llamándolo Padre y ubicándolo donde está, que es en el cielo. ¿A quién se le va a dirigir la oración? Correcto. Entonces, incluso Jesús ahora, después de dar ese modelo, ahora nos enseña cómo es una oración eficaz y verdadera, como la que estamos viendo aquí. Qué maravilloso, César, saber que tenemos un Dios que nos va a escuchar de acuerdo a lo que nosotros estamos pasando. No hay necesidad de mentirles, porque a veces decimos, gracias Señor por este día, y tal vez te fue de la patada, ¿verdad? Se te ponchó la llanta en la moto, no te encendió la moto, te multaron, esto y lo otro, y tú, gracias Señor por este día maravilloso. No se puede. No. Hay que hablar, por eso decimos, claro, con Jesús como a un amigo se dice, ¿no? Así es. Dice acá el comentario, muchos leen Juan 17 en el sentido de que lo único que importa es la unidad y el amor. Y sin duda, el propósito de Dios es restaurarnos una relación personal con Él y con todas las personas. Pero
Una lectura más atenta sugiere una conexión mucho más vital entre el amor y la verdad. Sí, y es lo que tenemos que entender. Porque si nos está diciendo ahí que lo vamos a leer solamente por encontrar esas dos cosas, el amor y la unidad, es más que eso, es tener una relación. Porque nosotros podemos, familia, vestirnos todos los días de cristianos, pero no podemos tener esa experiencia. Como una de las experiencias que me gusta bastante es la de David. David tuvo una experiencia única con Dios, ¿verdad? Y es lo que nos enseña aquí. Ahora, ¿cómo nosotros podemos obtener la vida eterna? Dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú ya has enviado. O sea que para tener vida eterna tenemos que comenzar conociendo a Jesucristo y al Padre. Es que recuérdate que Jesús dijo en Juan 15 que nosotros somos la ramita y Él es el vástago. Ajá. Nosotros separados de Él nada hacemos. Nada podemos hacer. Lo primero que tenemos para tener vida es estar conectados al vástago. De ahí, de esa conexión, van a venir frutos, que es el fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5:20, si no me equivoco. Sí, ahora, lo otro, César, es que para que nosotros podamos gozar de la vida eterna, familia, y cuando hablamos de vida eterna se nos viene un pensamiento futuro, ¿entiendes? Sí. Vida eterna ya dentro de 20 años voy a estar viendo, o cuando Cristo venga, no. Según esto, nosotros podemos comenzar desde ya a vivir esa vida eterna. Así es. ¿Verdad? Y bueno, y tú dirás, ¿cómo vas a ser eterno si te puedes morir en cualquier momento? Bueno, ya tenemos la vida eterna. Si morimos será solamente un descanso. Un descanso. Y después viene Jesús y te levanta. Así como levantó a Lázaro y le dijo, Lázaro, ven fuera, igual así. Y cuando suenan las trompetas. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros necesitamos prepararnos aquí para gozar de la vida eterna cuando Cristo venga por segunda vez. Y si nos encuentra de pies vivos, pues también vamos a ser transformados, dice la palabra, ¿verdad? Sí, pero también comenzamos a vivir la vida. Ahorita, como decíamos la vez pasada, cuando tú te entregas a Jesús, le das sentido a tu vida. Así. Y entonces de ahí comienzas a vivir esa vida eterna. Porque la vida eterna es la relación con el Padre. Y va a ir en aumento de acuerdo a la eternidad, pues. Y entre más te acercas al Padre, más ganas te dan de seguirlo conociendo, ¿verdad? Eso es lo que debería de impactar nuestra vida, la palabra de Dios. Cuando usted lee un capítulo de la Biblia y el Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo, César, es que te dé como una, curiosidad por saber. Y segundo, un deseo ardiente de conocer más. Le sientes sabor al asunto. Correcto, y entonces ese libro tú lo tienes que estar leyendo siempre. Sí, recuerda que no solamente el Espíritu Santo, también como leíamos en Los Ángeles, están dando rayos Los de luz. Ángeles, correcto. En el estudio de la Biblia. Y para eso usted no necesita una guía. Necesita solamente pedir la dirección divina. Así es. Mira lo que dice aquí. Cristo vino a revelar al Padre. Ya lo miramos. Esta relación era importante debido a los muchos conceptos erróneos que existían acerca de Dios, ¿verdad? Pero también Jesús, como hombre, César, vivió en medio de muchas dificultades, grandes podemos decir, grandes dificultades, y fue finalmente rechazado por las autoridades religiosas. Sufrió la indiferencia de la gente, incluso a veces de sus propios discípulos. Y uno de ellos los traicionó, que es Judas. Otro los negó 3 veces. Pasó por una prueba sin tregua y murió en una cruz a mano de los mismos a los que vino a salvar. Pero ¿qué fue lo que a Jesús lo mantuvo, César? Puestos los ojos en su Padre. ¿Qué fue lo que lo mantuvo siempre en seguir con esa misión? Y no es fácil. Podemos decir nosotros, bueno, Cristo vino, ya murió por nosotros. Pero imaginarnos esa escena. El momento. ¿Verdad? Uno puede decir, no, yo no sigo, yo me voy. Porque incluso el ángel que llegó a fortalecer a Jesús en el Getsemaní, dice que quedó como un tiro de piedra el ángel esperando a Jesús. Nos quedamos. Bueno. Y Jesús tuvo que despedir al ángel para no caer en la tentación, porque familia, hay que ver que vas a enfrentarte a una turba y teniendo el poder para liberarte. Pero lo que a Jesús lo mantuvo, familia, fue el amor por nosotros. Dice el apóstol Pablo que él mantenía su mente en el galardón. Así eso es. en lo que iba a conseguir con
con ese sacrificio. Y es lo que debe también mantenernos a nosotros conectados. Así es. Ese galardón que Dios nos ha prometido, ¿verdad? De poder conocerle y estar con Él. Bueno, vamos a pasar el día viernes, César, donde encontramos 2 citas, ¿verdad? Maravillosas. En el deseo de toda la gente, en la página 640. Dice, la primera, César, ¿puedes leerla? Sí. Bueno, al evaluar quién era Jesús, sus oponentes jugaron según criterios humanos, según la carne, según Juan 8:15. Esto es probablemente peor que jugar según la apariencia, que dice Juan 7:24. Aquí recurrieron a los criterios de la carne, de la humanidad caída, en un mundo caído, sin el control del Espíritu. Vieron su carne, por así decirlo, pero nunca comprendieron la posibilidad de que fuera el Verbo hecho carne. O sea, miraron a Jesús como cualquiera, ¿no? Considerar a Cristo según un conjunto de criterios tan limitados es sopesarlo desde un punto de vista mundano. Dejarnos llevar por lo que estamos viendo. Cuando realmente vemos que Jesús vino a esta tierra, pero vestido de humanidad, no era lo que Él realmente es. Un Dios, un ser impecable, un Dios perfecto. O sea, que Él se viste y se viste como nosotros, pero para poderse relacionar con nosotros. Imagínate eso, qué maravilloso. Dice aquí César, en la segunda párrafo, el Consolador es llamado el Espíritu de verdad. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. Primero mora en el corazón como el Espíritu de verdad y así llega a ser el Consolador. Hay consuelo y paz en la verdad, pero no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira. Por medio de falsas teorías y tradiciones es como Satanás obtiene su poder sobre la mente, induciendo al hombre a adoptar normas falsas. Tuerce el carácter. Por medio de la Escritura, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo su llaga a sí mismo a sus escogidos. En otras palabras, César, el Consolador va a hacer un trabajo, pero no lo puede hacer solo. Necesita de tu disposición para poder ser transformado. Dice ahí la cita que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nuestra mente comienza a adoptar lo que realmente entendemos como la luz de la verdad. Pero el Espíritu Santo no puede morar en ti y no te interesas por leer la Biblia, no te interesa por tener una relación con Dios. No puede habitar en ti el Espíritu Santo. Ok, dice un pensamiento acá. Nosotros necesitamos llegar a ser tan sensibles a la santa influencia que el menor susurro de Jesús conmueva nuestra alma hasta que Él esté en nosotros y nosotros en Él, viviendo por la fe del Hijo de Dios. Amén. O sea, debe haber una disposición. Siempre debe haber una unidad, hemos hablado, entre el elemento humano y el divino, ¿verdad? El elemento humano lo que tiene que hacer es aceptarlo. Así es, nada más. Sencillamente eso. Y aceptarlo y obedecer. Porque yo puedo aceptar a Cristo en mi corazón, pero obedecer la palabra ya no la... Sí, pero aún obedecer, Néstor, recuérdate que obedecer es un resultado. Un resultado. Es un resultado de tu relación con Dios. Qué maravilloso. Yo creo que ahí está el punto, ¿verdad? Así es. Nosotros decimos, ay, es que es difícil vivir una vida cristiana. Pero es que, mira, el arrepentimiento dice que es un don de Dios. Ajá. El perdón también. El perdón es un don de Dios. Perdonar también. Ajá. Los frutos, la salvación es por gracia, es un don de Dios. La fe es un don de Dios. En otras palabras, César, nosotros estamos vacíos, no tenemos nada. Y Cristo pone todo eso en favor de nuestra salvación. ¿Me entiendes? Entonces vemos que lo que nosotros necesitamos para poder gozar de la salvación es estar dispuesto a aceptar a Cristo y como resultado, César, a obedecerle. Y ustedes recuerdan, hemos hablado de Ezequiel 36. Dice el Señor, yo lo voy a alabar, yo le voy a dar un corazón, yo le voy a dar el Espíritu Santo y le voy a dar la capacidad de obedecer. Es verdad. Lo que tenemos que hacer es dejarnos agarrar. Es lo que necesitamos, nada más. Bueno, es importante, familia, que no dejemos de
Quería leer una cita aquí para finalizar. Es importante, familia, que nosotros no dejemos a un lado, ¿verdad?, nuestra relación con Dios, sin importarse lo que estemos pasando. A veces el enemigo puede ponerte trampas, puede sembrarte dudas, pero en medio de todas esas cosas, sigamos confiando en Dios, que nuestra relación con Dios pueda ser una relación genuina, sincera y sobre todo duradera, ¿verdad? Así es, recuerden que en la deidad tenemos todo el universo completo a nuestro favor. Así es. ¿Qué más puede hacer? Por eso Josué y todos los decían, sí, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Así es. Sí. Estamos armados prácticamente, César. Dios está con nosotros, familia. Y contra nosotros, decía el apóstol. Hemos llegado al final de esta lección número 11. Preparémonos para la lección número 12, César. ¿Cómo tiene el título? La hora de la gloria, la cruz y la resurrección. Para el 21 de diciembre de este año 2024. Así que estudiemos, familia, estudiemos estas lecciones para que nos podamos edificar y así conocer más acerca de estos seres que nos crearon, que nos aman y que están dispuestos, César, ya lo hicieron, estaban dispuestos a dar todo por nosotros y ahora ellos anhelan tenernos allá, ¿verdad? Así que les invitamos para que ustedes puedan también estudiar y participar de estos estudios, ¿verdad? Así es. Despídenos en oración, César. Ok, oremos. Nuestro Dios y Padre, muchas gracias porque tu palabra dice que usted ha hecho todo lo que estaba a su alcance para salvarnos, porque nos ama, Señor. Sí, Señor. También nuestro Señor Jesús hizo su parte y ahora sigue haciendo su parte en el cielo para podernos llevar allá. Amén. Gracias por el Espíritu Santo que trabaja activamente en nuestras vidas. Así. Oramos, oh Dios, para que Él nos selle, nos transforme y nos garantice para la vida eterna, Señor. Pedimos tu bendición sobre nosotros y sobre cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de este programa. Amén. Ellos también puedan abrir sus corazones, Señor. Y tal vez si no nos conocemos en esta tierra, nos podamos ver cuando tú vengas por segunda vez. Sí, sí. Bendícenos, Señor. Danos la fuerza para seguir adelante y para honrarte en nuestras vidas. Amén. Nosotros no podemos hacer nada. Dependemos totalmente de usted. Pero nos confiamos en sus manos, Señor, para que usted haga esa obra en nosotros. Amén. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así es, familia. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil. Fácil.